Oficialmente México no crece. Oficialmente México está en cero. Cero crecimiento en la última medición del más reciente trimestre, y esto pues simple y sencillamente llama la atención. Y no es de que creamos o no creamos en las cifras, o no es de que las desestimemos, o no es de que nos caigan bien o que nos caigan mal. Son las cifras con las que se maneja todo. Y las cifras del crecimiento, pues aunque tengan otros datos, son las que marcan la pauta. México no está bien en el asunto económico, aunque la percepción de la gente dice lo contrario. Así que, ¿de qué lado estás? ¿De los que nos va bien? ¿O de los que nos va mal? ¿O de los que nos va cero? Éntrale a la polémica. En este tema económico, más allá de cualquier asunto, hay pues el tema de la realidad, el tema de nuestra propia cartera, lo que gastamos comúnmente, lo que nos alcanza, lo que podemos comprar, lo que tenemos. Y bueno, pues en ese sentido, pues llama la atención esta nota en el tema de que percibe la ciudadanía mejor situación en México durante 2019, a pesar de que calificadoras y analistas ven con preocupación la economía. Según esta historia, la mejoría en la percepción, la mejora en la percepción es significativa, pues apenas en agosto pasado, 42.5% de la población decía que su ingreso le alcanzaba lo justo. Que le alcanzaba lo justo. Que le alcanzaba lo justo para sus necesidades, cifra que ahora aumentó 9%. Es decir, más de la mitad de la gente está de alguna manera a favor de lo que está sucediendo. En cambio, el porcentaje de quienes afirmaban que no les alcanza el dinero y tienen dificultades económicas pasó de 37.5 a 26.7, es decir, una reducción del 11%. Y hay que tomar en cuenta que, pues, por ejemplo, hubo récord en lo que se refiere recientemente a la venta de productos en el famoso Buen Fin. Y pues sí, efectivamente uno va, por ejemplo, pues no sé, hablando de eventos deportivos, el juego de tenis que hubo entre Federer, que pues tengo entendido que fue carísimo, pues de todos modos se llenó la plaza de toros. Va uno a algunos partidos de fútbol y está lleno, va uno a los conciertos y está lleno, va uno a las plazas y están llenas, va uno a los restaurantes, están llenos. Entonces, ¿cómo nos va? En los últimos 3 meses se dio el gran cambio de opinión, pues en las encuestas de marzo, junio y agosto, los porcentajes de la pregunta sobre la situación económica personal y familiar no había variado más de 1%. La percepción de los mexicanos mejoró no solo en términos económicos. Así, 48.4% piensa que su calidad de vida, casi la mitad, es mejor comparada con el año anterior, cifra que en agosto era de 43%, en junio 40% y en marzo 37%. Pese a lo anterior, las personas piensan que el principal problema que afecta al país es la inseguridad, casi el 42%. Y aquí están los resultados, aquí están las encuestas que en este caso se hicieron, donde la gente, pues en términos reales, en términos cuantitativos o cualitativos, si los quieres ver así, pues está conforme con lo que está sucediendo. A pesar de que las calificadoras y analistas financieros ven con preocupación la economía mexicana, 51.2% de la ciudadanía considera que la actual situación personal y familiar es mejor que la que tenían hace un año, antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Según esta encuesta nacional del Universal, 51.2%, que es superior a lo que se había mencionado en otras encuestas más o menos parecidas. La percepción, por lo tanto, es buena. Pero, pues una cosa, insistimos, una cosa es la percepción, que sí es importante, porque al final de cuentas de eso se valen muchos de los analistas o muchos de los
números o muchas de las cosas, pero pues más allá de lo que pues nos pudiera gustar o no nos pudiera gustar de la economía, porque pues ahora sí que cada quien cuenta la historia según le va en la feria, pues la realidad es que los numeritos no dan, y los numeritos dicen que volvió a suceder, tal como en los resultados del trimestre anterior. El INEGI revisó a cero el crecimiento de la economía entre julio y septiembre, es decir, estamos hablando de el trimestre julio, agosto, septiembre, ese es el trimestre, de un preliminar de 0.1 difundido el 30 de octubre. A la par, el INEGI acortó la contracción a la tasa anual de 0.4% que resultó de los datos oportunos a una de 0.2%. Aun con ello, es el primer resultado negativo del Producto Interno Bruto desde la crisis financiera del 2009. En términos generales, pues no se crece y se decrece. Y es que para el periodo abril a junio de este año, el debate versó en si la economía había entrado en una recesión técnica luego de un primer trimestre de contracción de 0.2. Del resultado de 0.1 se congratuló el presidente López Obrador al haber errado los analistas del mercado, pero 22 días después de ese anuncio, el INEGI ajustó el resultado a 0%, ya con todos los datos integrados para ese periodo. Confunde mucho que el INEGI mande un avance y después de alguna manera lo ratifica o lo rectifica, pero bueno, pues así son las mediciones aquí. Lo mismo pasó en el último trimestre, del que hay cifras, se repite la baja de 0.3%, con lo que la economía mexicana acumula 6 meses de crecimiento nulo, cero. En suma, ya, para ser claros y concretos, entre enero y septiembre de 2009, la economía se estancó con respecto al mismo periodo del año pasado. El PIB acumulado varió 0% por efecto de un sector industrial que lleva al menos un año en cifras negativas y el de los servicios que agrupan el 60% de la economía. Es decir, hay un estancamiento. Por componentes, la actividad productiva vinculada al campo aumentaron 3.3% frente al periodo abril y junio y 5.4% en la tasa anual. Es decir, en el tema actividades productivas vinculadas al campo, vamos muy bien o vamos bien, pues yo diría que muy bien, pero ya cuando se compara el promedio con servicios y con el sector industrial, el que está fallando es el sector industrial y el sector de servicios. Los servicios se expandieron en 0.3% y 0.3% en lo que se refiere a la tasa trimestral y anual, y la industria disminuyó. Aquí está el tema, la industria disminuyó, y ahí está la cifra, entre julio y septiembre, y ahí están los resultados. Estos resultados se dan a conocer, como es usual, luego de que el INEGI diera la cifra oportuna del Producto Interno Bruto 3 semanas antes de contar con todos los datos del periodo, que pues llega a confundir, sobre todo llega a confundir en términos reales, porque uno dice, bueno, ¿y cuál va a ser la buena? ¿Es esta o la otra? Cuando uno está discutiendo sobre un punto porcentual o menos de un punto porcentual, pues sí vale la pena saber cómo está el asunto. El tema sigue siendo pues el de la industria, la baja en la industria, de que pues en este tipo de situaciones pues hay una contracción, hay una disminución, hay una baja en lo que pues significa el sector industrial, y el sector industrial pues es el que nos está fregando en términos generales. Los servicios se fueron para abajo, pero no tanto, y en lo que se refiere al campo pues se han mantenido altos, pero la cifra relacionada con la industria pues sí está muy contraída,
y eso pues nos tiene que llevar a alguna conclusión de lo que está sucediendo en el tema de la economía mexicana. Estos son los numeritos, en pocas palabras, para que lo entendamos o para que lo tratemos de visualizar. El crecimiento en 6 meses es 0, en los últimos 6 meses. Si lo comparamos con los primeros 9 meses del año, pues la situación es todavía pues complicada desde el punto de vista de todo lo que vienen siendo estos numeritos. Pero si comparamos estos numeritos con los otros numeritos, con los de la percepción, pues entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que los numeritos que valen, los numeritos que van a todo el mundo, los numeritos que dicen le entro o no le entro, hay 0, punto, 0. Que si es una contracción, que si es una recesión, que si es un esto, que si es un lo otro, como lo quieras ver, es 0. 0. ¿Y esto qué significa? Por otro lado, tenemos una mejor percepción económica de parte de la gente. Entonces, pues ahora sí que cada quien cuenta la historia según le va en la feria.